Tal cual la semana pasada, ustedes recordarán, señoras, señores televidentes, nos visitaron alumnos del cuarto año del profesorado de Historia del Instituto Superior Particular Incorporado número 4026 Santísima Virgen Niña, los alumnos Guillermo Sánchez y Juan Carlos Estechina, integrantes justamente del Centro de Estudiantes, para difundir la instancia de capacitación en legislación laboral. Hoy tenemos la grata visita de la coordinadora y responsable de toda esta actividad, nuestra estimada profesora Isabel Kettler. Isabel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Y quien me acompaña a mi izquierda amerita la circunstancia, por razones de mérito académico y trayectoria, presentar al profesor Dr. Ricardo Dupuy. Como docente, conferencista en temas de relaciones de política educativa y derecho docente, ex subsecretario de Educación de la provincia de Santa Fe, a su vez titular de la cátedra en legislación del sector público. Además, es abogado, Universidad Nacional del Litoral, tiene un magíster en administración pública, ex asesor legal de ANSAFE, entre otras. Además, como escritor, Pautas legales comentadas de la actividad docente en Santa Fe, Pautas legales comentadas de la actividad docente en Santa Fe, del año 1999, El laberinto del director de escuela, Macropolítica educativa en Santa Fe y el Manual de Derecho Administrativo Laboral Docente. Estas circunstancias son las que nos invitan a participar en esta charla. Y para ustedes, señoras y señores televidentes, bienvenido, profesor doctor Ricardo Dupuy. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar en el norte, no solamente en Villocampo, sino en el norte. Para mí es un placer siempre venir por acá. Muy bien, doctor. Dado el tema que nos convoca, que es, repito, la instancia de capacitación en legislación laboral y los múltiples tópicos que se van a abordar, sucintamente, ¿qué nos puede comentar, doctor, dada su amplia experiencia, sobre todas aquellas inquietudes y preguntas que el ámbito docente le transmite a usted? Bueno, mire, en realidad siempre empezamos las charlas, las conferencias, con planteos más o menos similares. La cuestión legal, paradójicamente, es muy desconocida en el sector docente. Otros trabajadores, otros sindicatos, otros gremios, tienen un conocimiento bastante superior al de los docentes en materia de legislación. Y esto no deja de ser algo bastante particular, teniendo en cuenta que muchos docentes enseñan legislación, enseñan derecho constitucional, enseñan derecho comercial. Entonces se da una paradoja muy interesante, porque cuando a uno le plantean cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la responsabilidad civil del docente, claro, con las cuestiones que tienen que ver a su ámbito de función, incluso la carrera docente, porque tienen que ver con disciplina docente, con suplencia, con traslados, con la posibilidad de titularización. Vemos y notamos en toda la provincia y en provincias aledañas también que hay un desconocimiento muy importante. Los docentes requieren este tipo de charlas porque, bueno, realmente no encuentran una comunicación oficial por parte del ministerio, quizá alguna normativa de base, como en otra época existía. En otra época, hace muchos años atrás, existía un digesto escolar, claro, en sustento papel, no en sustento informático, que circulaba por las escuelas, que la gente cotidianamente lo consultaba, lo veía. Y hoy en día, bueno, un poco por la gran difusión de normativa que existe, un poco por este tema de doble cara como es la informática, digamos, uno suele pensar desde determinados ámbitos oficiales que porque está informatizada una norma está en conocido de todos, y en realidad esto no es así. Nosotros sabemos que los docentes no acceden frecuentemente a la informática para tomar por lo menos este tipo de conocimiento. Se imagina que una norma dentro de una página web de un ministerio o de un gobierno es arduo. Mucha gente, incluso nosotros nos reímos y lo tomamos a broma, pero mucha gente imprime lo que saca de la computadora para tenerlo en la letra, papel, porque sí, los docentes, bueno, tienen esa formación que les interesa tener el papel en la mano, marcarlo, subrayarlo, resaltarlo. Entonces, bueno,
esto hace que un poco las charlas que desde hace muchos años doy en toda la provincia siempre tengan un atractivo, creo yo, porque la gente en realidad busca estos conocimientos. Incluso en esta oportunidad estoy presentando un cuarto o quinto libro de Derecho que sorprendentemente, incluso para la editorial Panamericana, que es una editorial especialista en Derecho, digamos, no una editorial de docentes, se sorprendió porque, en prácticamente 3 meses se agotó una edición sin ningún tipo de publicidad. Ahora están por largar, ya está prácticamente en la calle la segunda edición, con 1000 y pico de ejemplares, que paradójicamente, ¿no? Porque la gente de la editorial dice, mira, nunca nos pasó que se agote una tirada de 1000 libros rápidamente y estemos en otra tirada de 1000 libros. Que no habla, digamos, no lo digo como una alabanza personal, simplemente lo que evalúo es que hay una falta de conocimiento y que los docentes necesitan el libro, digamos. Exacto. La vuelta de la vida hace que el docente y el libro sea una relación inseparable, ¿no? Desde los normalistas para acá, el libro y los docentes era una dupla absolutamente clave en la educación argentina y en la educación mundial, ¿no? Doctor, la semana pasada, cuando justamente vinieron los alumnos del centro de estudiantes, y muchísimas gracias por tu participación, Isabel, justamente reflexionábamos un momento sobre el tema del prejuicio, todo este conocimiento del marco normativo, y como bien ha explicado usted, doctor, otros gremios, otros ámbitos del derecho laboral hacen a que uno tenga un cabal conocimiento de sus obligaciones, de sus límites, de sus derechos. Y justamente es una paradoja que el docente, que tiene una amplia formación específica en un tema en particular, en su disciplina, desconoce todo este ámbito. Bueno, justamente se están arbitrando las medidas, por ello justamente la presencia del doctor Ricardo Dupuy, para tratar de subsanar todo este tema, porque en definitiva hace que todos los docentes nos podamos enriquecer con nuestros derechos, nuestras obligaciones. Leyendo todos los distintos temas para abordar, sí me llamó mucho la atención que también se va a desarrollar los temas: actitudes de violencia de padres y o tutores hacia el personal de las instituciones educativas, y a su vez abuso y o maltrato de progenitores y o tutores a los alumnos menores. Ahí puedo hacer una aclaración. Sí, por favor. En adelante, realidad me mira el doctor porque esa fue una iniciativa del grupo de los chicos del centro de estudiantes. Cuando estábamos preparando la temática, ellos me dicen, señora, ¿y si le preguntamos al doctor sobre este tema, lo podrá desarrollar? Entonces yo, cuando le envío el mail con la propuesta, le propongo los temas. Estos temas tan candentes en la actualidad. De cualquier manera es un tema que siempre abordamos, porque existe un paradigma de la violencia escolar y uno suele pensar, sobre todo la gente que está fuera del ámbito educativo, ¿no?, que la violencia se da por los alumnos o entre alumnos. Claro, el tema conocido que es el bullying. Exactamente, el bullying. Y en realidad, cuando uno se acerca más a la realidad escolar de hoy en día, ve que hay violencia en todo sentido, digamos. Hay violencia entre docentes, hay violencia de docentes a directivos, de directivos a docentes, entre el personal asistente escolar, hay violencia de padres, hay violencia de cooperadores, hay violencia de padres con los alumnos y de padres con otros alumnos, digamos. Yo creo, sin estigmatizar a nadie, que el problema de la violencia es un problema social. Restringirlo a la cuestión del alumno es, en cierta forma y en cierta medida, sacarnos de encima el problema y pensar que los únicos que acarrean violencia en la escuela son los alumnos. Y por lo menos ese es un planteo, digamos, injusto. Los alumnos vienen con una carga de violencia, pero también hay otras cargas de violencia que son, si se quiere, más repudiables, porque a un chico de 10 años, de 11 años, le puede llegar hasta tolerar un arranque violento. No me refiero a violencia física estrictamente, pero digamos a una contestación violenta, a una respuesta violenta. Pero he aquí que se da, y se está dando mucho en la provincia, situaciones de violencia entre pares. Nada excepcional. Nada excepcional, se da en todos los ámbitos laborales. Uno, cuando escucha la política se ha tornado violenta en nuestro país. Cuando uno escucha cuestiones intrasociales, hay violencia simbólica y violencia expresa en muchos sentidos. Entonces, digamos, seríamos los docentes unos iluminados si nosotros también no tenemos una carga de violencia, y realmente la carga de violencia hay que afrontarla y hay que buscar alternativas. Una alternativa, la única que yo humildemente puedo sugerir, es conocer
conocer normas, conocer los derechos de los niños, que es un derecho que está incorporado a la Constitución, el pacto de el convenio sobre los derechos del niño, que es letra viva de la Constitución Nacional, para que se me entienda, porque está incorporada por la última modificación de la Constitución. Doctor, permiso, cuando está hablando del rango constitucional de los derechos del niño, claramente hace referencia al artículo 75, inciso 22, siempre es conveniente repasarlo, donde justamente con rango a través, como bien dice el doctor, constitucional, todos estos convenios y pactos a los cuales adhiere tienen jerarquía constitucional en nuestra legislación actual vigente. Yo recuerdo, doctor, un trabajo ya hace algunos años de la antropóloga Sinisi, justamente en su tesis doctoral, que ella aborda toda la problemática a través de las transformaciones socioculturales y económicas en Buenos Aires, donde ella habla y hace todo un análisis sobre el rol docente, todo lo que es el prejuicio, el estigma, porque claro, se van produciendo fenómenos a través del proceso del liberalismo económico, de migraciones internas e incluso migración de países limítrofes, y se modifica, en este caso en particular estoy hablando, la matrícula del alumnado, y cómo muchas veces el docente comete un error por una razón de etnia, por una razón de un país limítrofe, ya tratar incluso en algunos casos peyorativamente a los alumnos. Y es importante lo que usted menciona, doctor, porque justamente está hablando de que también existe, la sociedad está transversalizada por ese fenómeno de la violencia, y en el cual, como usted mencionó, existen situaciones de violencia entre directivos, docentes, personal no docente, como que no es solamente un fenómeno que ocurre en nuestros niños y nuestros jóvenes. Todo esto nos amerita a poder hablar, sincerarnos como sociedad, plantear verdaderamente lo que nos sucede, porque es una manera, como plantean los psicoanalistas, hacerse cargo de la situación y empezar a ver qué medidas podemos arbitrar. Doctor, cuando hablamos de responsabilidad civil de los docentes, ¿qué nos puede comentar para que nuestro público televidente pueda comprender de qué es lo que se está hablando? Bueno, el tema de la responsabilidad civil docente es un tema que habitualmente me lleva bastante tiempo explicarlo, porque arrastra otro de los problemas que existen en la legislación y en la legislación docente en particular, de un viejo preconcepto del Código Civil. Como veo que usted es una persona que conoce de normas, le recuerdo que nuestro Código Civil original, el Código Civil Vélez Sarsfield, es de finales del siglo XIX. Claro. Como usted también recordará seguramente, el Código Civil, el Código Vélez Sarsfield argentino, fue aprobado a libro cerrado. A libro cerrado, correcto. Y fue un concepto traído del código, el famoso Código Civil, el primero, el Código Napoleón, y el esbozo de Freita, el Código brasilero. Esos códigos traían la figura de la responsabilidad civil directa del director de escuela y de los maestros. Sí. Por otro concepto, un concepto de educación, un concepto de docente, un concepto de director de 1800 y pico. Claro. Cuando las escuelas eran minoritarias, cuando los alumnos eran contados con los dedos de la mano, cuando la relación entre docente o entre director y alumno era básicamente de aprendiz a encargado de dar una enseñanza, el zapatero, el carpintero, el mimbrero, eran quienes tenían. Y Vélez Sarsfield y el esbozo de Freita y el Código Civil Napoleón planteaban esa imagen. Como el chico estaba varios meses, varios tiempo en manejo de ese aprendizaje de ese oficio, era natural que el padre transfería lo que usted también sabrá, es la patria potestad que está impregnada en el Código Civil, a esa persona. Claro. Bueno, hoy en día la relación docente cambió absolutamente. Nadie puede pedir que un director de escuela sea responsable de 400, de 500 alumnos en relación de padre-alumno, porque es inviable. Pese a esta locura, que suena claramente irracional, Argentina estuvo mucho tiempo con la vigencia de este artículo 1117, 1114 del Código Civil, y evidentemente generó grandes inconvenientes al sector docente, porque se imagina que cualquier responsabilidad, digámoslo así sin tapujo, cualquier abogado, cualquier estudio vivo, hacía responsable por cualquier tipo de daño en las personas o los bienes a los directores de escuela. Exacto. Verdaderas
sí, me estoy refiriendo a la década del 90, antes del cambio de ley, verdaderas fuentes de ingresos para estudios jurídicos. No digo en esta parte del país, pero en Buenos Aires realmente había estudios que se especializaban en el tema de la responsabilidad civil docente. Luego vino el cambio de ley y las cosas se pusieron en orden. La responsabilidad hoy en día es del director, del Ministerio de Educación, o es, en el caso de las escuelas privadas, de la congregación que organiza la escuela. Bueno, acá interpreto que es pertinente hacer una breve aclaración. Cuando acá el profesor doctor nos está hablando que el Código Civil, que es obra de Dalmacio Vélez Álvarez, fue aprobado libro cerrado, estamos haciendo referencia que era un intelectual brillante. Dalmacio Vélez Álvarez llevó varios años junto a su hija, quien lo acompañó en la redacción de todo el Código Civil. Y cuando se presentó al Congreso de la Nación para su aprobación como ley, no había personas con la capacitación suficiente como para analizar en particular o en general semejante obra que llevó adelante Dalmacio Vélez Álvarez. Entonces todos, a libro cerrado, levantaron la mano y la aprobaron, no porque esté mal, porque se depositó la confianza nada menos que en un jurista de semejante relevancia tanto en el país como en el continente americano, para poder llevar adelante la construcción de lo que es nuestro Código Civil. También, en base a lo que nos comenta acá el profesor doctor Ricardo Dupuy, siempre recordemos que la escuela instruye, la familia educa. Muchas veces esa delgada línea que también la escuela contribuye en la educación fue mal interpretada, como está diciendo acá el profesor, porque delegaba en las autoridades del colegio, en las autoridades de las distintas instituciones educativas a nivel primario y secundario, aspectos que hacen a la patria potestad. Bueno, todo eso se ha ido modificando. Profesor doctor, ¿algún comentario más que nos pueda hacer para aportar a nuestros televidentes con respecto a todo lo que se va a desarrollar, sea en el ámbito de educación privada, sea en el reglamento 817/81 o en el régimen de disciplina docente? Bueno, mire, como conclusión y entendiendo que estamos, no es fácil, no es frecuente encontrar un periodista que tenga conocimientos legales como el que usted tiene, así que me parece que como conclusión es bueno decirlo, sí. Doctor, permiso, le agradezco. Yo no soy periodista, apenas somos un comunicador social junto a Beatriz en un programa televisivo del interior. Pero una persona muy bien informada, eso no cabe ninguna duda. Gracias. Yo siempre termino con una conclusión, o siempre comienzo con una conclusión con los docentes, que seguramente Isabel me lo va a escuchar decir en el transcurso de la tarde. El derecho tiene que estar básicamente fundamentado en el sentido común. La norma no es el derecho. La norma no es el sentido común. Hay normas en el sistema educativo y en todo sistema, en todo orden de vida, que no tiene ese requisito, esa exigencia del sentido común, de esa apoyatura en el sentido común. Así que, si bien nosotros enseñamos derecho y si bien desde hace 20 años me dedico a enseñar derecho, yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad y de acá, no confundan norma con derecho. La norma es simplemente un auxiliar, un instrumento del que se vale el derecho. El derecho es algo bastante más superior. ¿Se acuerda esa frase de que el derecho era un norte al que debía apuntar las instituciones? No confundir, hay normas, hay reglas, hay leyes, hay decretos, hay disposiciones que no tienen sentido común. En la docencia se da mucho. Yo tengo una postura crítica sobre muchas normas que regulan la actividad docente y la actividad en general. Yo no solamente me desempeño en actividad docente, también hago derecho administrativo y derecho laboral. Y lo mismo pasa, no es una exclusividad del sector docente o de las normas del sector docente. Hay muchas normas que se hacen a las apuradas, se hacen ante la coyuntura, se hacen ante una situación en particular, y por ahí adolecen de eso tan elemental que es estar basada en el sentido común. Nosotros en la provincia de Santa Fe, desgraciadamente, y lo marcamos en la charla, tenemos algunas cuestiones como esta que recién le marcaba de la responsabilidad civil. Arrastrar un preconcepto de muchos años. Nosotros tenemos otro problema clave que yo también lo marco en las charlas, que es lo viejo, lo vetusto de algunas normas que hoy en día no tienen aplicación práctica en la escuela de hoy, en la sociedad de hoy, con los chicos de hoy, con los docentes de hoy, con la realidad educativa que hoy tienen que afrontar los docentes, que nos ponen a traspié
con determinadas situaciones que en el mundo, en algunas partes está superada y en otras tienen las mismas problemáticas que nosotros. En otras provincias, veo que un poco el tema argentino es que creemos que nosotros hasta en eso somos centro del mundo y los problemas son exclusivamente nuestros. Bueno, cuando uno ve el derecho comparado en otros países, exacto, pasa exactamente lo mismo. Estamos en un momento de la educación que es un momento de quiebre. Es un momento de quiebre. La educación, más temprano que tarde, va a tener que cambiar, porque vemos que hay falencias importantes en el sector educativo, en la escuela media fundamentalmente, a lo mejor ustedes desde Villa Ocampo, de una ciudad lejana a los centros urbanos, lo ven un poquito más de lejos, pero yo les puedo asegurar que cuando uno recorre escuelas de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, son escuelas que están en una situación de caos, en muchos casos. Entonces, bueno, evidentemente, como en aquella ley 1430 que usted también recordará, llega un momento, exactamente, llega un momento en que la sociedad pide un cambio, claro, y creo que estamos cerca de ese cambio. Estos cambios, doctor, y me desplazo levemente del eje en particular para llegar a lo general, ¿tienen que pasar por el derecho público provincial, por la Constitución provincial, o no hace falta llegar a modificar la Constitución provincial para empezar a abordar el tema de la legislación, por lo menos en lo que estamos hablando del derecho laboral de los docentes? Usted bien sabe que esa es una vieja disputa del derecho desde Roma para acá. ¿Qué es lo primero? ¿Que cambie la sociedad y que la ley acompañe, o que cambie la ley y que la sociedad acompañe? Esto, hay una biblioteca que dice una cosa y otra que dice otra. Yo creo que hace falta una norma provincial. Yo creo que en Santa Fe tenemos una ley de la década del 30, una ley de educación de la década del 30, del 40, y evidentemente hay muchísimas cosas que no están contempladas. Tenemos una ley nacional de educación, que es una ley positiva, nosotros siempre la analizamos, incluso en el libro, como una ley positiva, pero evidentemente, a diferencia de aquella 1420, hoy tenemos un sistema que está provincializado, un sistema educativo que está provincializado. A diferencia de la época de Sarmiento, donde los sistemas eran nacionales, claro, donde las escuelas normales eran nacionales, donde las escuelas primarias eran nacionales, en estos momentos tenemos un sistema provincializado. Y paradójicamente tenemos un marco nacional, pero no tenemos un marco provincial. Entonces ahí hay un bache, ahí hay un gran bache. Lo que se denomina un vacío legal. Exactamente, una laguna de derecho. Una laguna del derecho. Para esto, profesor. Profesora Isabel, ¿deseas aportar algo más? No, espero que sea muy productiva la disertación del doctor. Ya hemos estado, en realidad yo ya sería la tercera vez que lo voy a escuchar, porque estuve en la anterior, la primera que vino a Villa Ocampo, creo yo que fue la primera, en Alzafé, después la segunda que organizamos el año pasado y ahora. Así que yo creo que es muy interesante, es una persona que sabe muchísimo, es muy capaz y es muy didáctico, sabe explicar muy bien, así que es para aprovechar realmente. Espero que haya la gente suficiente, y todos creo que los docentes tenemos que interesarnos en estos temas, como planteaba al principio el doctor, porque hace a nuestra labor. Como bien dije la semana pasada, ante la presencia de los alumnos que cursaban esta invitación, si bien es cierto es para el ámbito docente, interpreto en lo personal de que también los papás deberíamos estar presentes. La construcción de la educación la hacemos entre todos como sociedad. Como bien dije la semana pasada, es fácil criticar, pero también, si vamos a criticar, cuánto de lo nuestro nos involucramos, participamos, nos involucramos en todo esto, porque es la forma en que la sociedad en su conjunto crece. Es importante la participación del personal docente, sea del ámbito estatal como del ámbito privado, para que todos podamos participar, e incluso los que somos padres o abuelos. Profesora Isabel Kettler, como siempre es un gusto. Gracias. Estimado profesor doctor Ricardo Dupuy, en nombre de Beatriz y el mío propio le hacemos extensivo nuestro agradecimiento por su tiempo, por la deferencia que usted se ha tomado en esclarecer aspectos que hacen a la construcción del sistema educativo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, y estimados televidentes, para nosotros es un honor esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias.